Muy buenas tardes, muy buenos días o noches, donde quiera que nos escuchen, nos vean o nos sintonicen. Bienvenidos a este su podcast cine favorito, Infotecnosmax, con su servidor, Wolfer Guerra y Cindy Blanco. El día de hoy hablaremos de un tema de vital importancia, que es el moving. Muchos se preguntarán, ¿y esto para qué o qué? ¿Cómo se come? Pues como sabrán, muchos de nosotros a esta edad estamos ingresando al mercado laboral y tenemos que tener en cuenta que podemos padecer este síntoma o esta gran problemática del bullying laboral o conocido como moving. Hoy en día las cifras sobre moving son realmente graves. Pasó de ser algo poco usual a volverse casi obligatorio que existe en una empresa. Esto debido sobre todo a la poca oferta laboral y a la ambición misma sobre los trabajadores. Pero, ¿qué es moving? Para aclararles un poco ese tema, mi compañero Wolfer les hablará sobre ello. Adelante, por favor. El acoso laboral o acoso moral en el lugar de trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés mobbing, acosar, hostigar, acorralar en grupo, es tanto la acción de un hostigador u hostigadores, conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. El término moving, del verbo inglés to move, proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales, sobre todo el campo de la ornitología, donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el hostigamiento continuo a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente o bien con la huida o con la muerte del animal acosado por varios otros. En el ser humano, esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, entre iguales, de sus subalternos en sentido vertical ascendente o de sus superiores en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, que es jefe. Dicha violencia psicológica se produce de manera sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden accidentes fortuitos y hasta agresiones físicas en los casos más graves. Lo que se pretende es el hostigamiento, intimidación o perturbación, o normalmente la conjugación de todas ellas. Es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada por sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales. Un ejemplo sería la ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del status quo, etc. El científico sueco Heinz Lehmann investigó el fenómeno en la década de 1980 y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al problema. La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra entre el 10 y el 15% del total de los trabajadores en activo. Estas cifras son alarmantes. Quiere decir que entre 10 y 15 trabajadores sufren de este acoso moral en el lugar de trabajo. La investigación desarrollada sobre los efectos del mobbing indica que esta situación reduce la salud psicológica y física de sus víctimas y afecta negativamente su bienestar y la eficiencia de otros empleados, al mismo tiempo que aumenta el ausentismo y las bajas por enfermedad. Consecuencias psicológicas y laborales. Entre ellas se encuentra el lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por parte de la víctima. El proceso de desvaloración personal, el desarrollo de culpabilidad en la víctima. La propia familia suele cuestionarla sobre su comportamiento. Eso se denota ya que no se pasa desapercibida esta situación por parte de los miembros de la familia, ya sea la pareja, los hijos, los padres en algunos casos. Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. Somatización del conflicto, enfermedades físicas, insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión, inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador. Entre otras consecuencias podemos encontrar agresividad con la familia, aumento de la conflictividad con la misma, aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares, retraimiento de la víctima con la familia y amigos, abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima. Eso se ve muchas veces cuando el amigo, cuando el familiar lo invitan a salir y éste se niega
porque en todo momento se siente acosado. En muchos casos, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. Se trata de una especie de removing. En el perfil habitual de la víctima, podemos encontrar que son las personas que tienen mayor probabilidad de ser envidiadas por sus características personales, sociales o familiares, ya sea por su éxito social, su buena fama, inteligencia o apariencia física. El mobbing suele afectar a trabajadores perfectamente válidos y capaces, bien valorados y creativos. Muy frecuentemente se trata de adultos superdotados, de forma que suelen ser, paradójicamente, los mejores de la organización. En otros casos se debe a haberse resistido a la víctima a participar, colaborar o a mirar a otro lado mientras se producían enjuagues, es decir, por aquello que conocen o han presenciado. Muchas veces esto lo vemos en sindicatos, donde se hacen grandes corruptelas, y por ser el buen empleado, estos delatan o amenazan con delatar, y por eso son víctimas de mobbing. Otro perfil es el de aquellos que presentan un exceso de ingenuidad y buena fe y que no saben hacer frente desde el principio a aquellos que pretenden manipularlos o perjudicarlos. También se elige a la víctima debido a su juventud, orientación sexual, ideología política, religión, procedencia geográfica, etc. Es muy frecuente que se seleccionen a las víctimas entre personas que presentan un factor de mayor vulnerabilidad personal, familiar o social, como son inmigrantes, discapacitados, enfermos, víctimas de violencia doméstica, mujeres u hombres atractivos. En estos casos, la posibilidad de hacer frente a los acosadores disminuye, viéndose facilitada la impunidad de estos. Las víctimas suelen ser personas con elevada ética, honradez y rectitud, así como un alto sentido de la justicia. Personas altamente capacitadas, personas populares, líderes natos, personas con una elevada capacidad empática, sensibilidad o comprensión del sufrimiento ajeno, personas con situaciones personales o familiares altamente satisfactorias, personas en situaciones de alta vulnerabilidad. El fin último del acosador es el asesinato psicológico de la víctima y el motivo principal encubrir la propia mediocridad. Todo ello debido al miedo y la inseguridad que experimentan los acosadores hacia sus propias carreras profesionales. De este modo, se puede desviar la atención o desvirtuar las situaciones de riesgo para ellos, haciendo las víctimas verdaderos chivos expiatorios de las organizaciones. La mera presencia de la víctima en el lugar de trabajo desencadena, debido a sus características diferenciales, una serie de reacciones inconscientes causadas por los problemas psicológicos previos que presentan los hostigadores. En otras ocasiones, el temor procede de la amenaza que supone que estos, el conocimiento por parte de la víctima de situaciones irregulares, ilegales o de fraudes. Los agentes tóxicos del acoso son en la mayoría de los casos los superiores o jefes, apoyados a menudo por esbirros o sicarios. También hay muchos acosadores entre los propios compañeros de la víctima, y se calcula que en un 4% de los casos el mobbing es de tipo ascendente, es decir, del subordinado al superior. Es frecuente la actuación de los acosadores en grupos o bandas de acoso, y los actos de hostigamiento suelen ser gritos, insultos, reprensiones constantes, humillaciones, falsas acusaciones, obstaculizaciones, bromitas, apodos, todo lo cual puede desembocar en el auténtico linchamiento psicológico de la víctima, que si es practicado entre todos los trabajadores es muy difícil de probar. En México, 1 de cada 10 trabajadores es víctima del acoso laboral o mobbing. De cada 100 casos que son reportados o que se han visto, 75 son mujeres. Esto quiere decir que 3 de cada 4 casos son las víctimas las mujeres. Estas cifras son altamente alarmantes, ya que se supone que estamos en un país con igualdad de género, lo cual no justifica el mobbing hacia los hombres, pero son cifras realmente alarmantes que nos dicen basta. Causas y fases del mobbing. Los acosadores ponen en marcha esta máquina demoledora por distintas razones, entre las que podemos destacar los celos, la envidia, no solo centrada esta última sobre los bienes materiales de la víctima, sino sobre las cualidades personales positivas de la misma, como puede ser su inteligencia, su brillantez personal, su ecuanimidad.
Esta situación se produce sobre todo cuando se incorporan nuevos empleados, jóvenes y preparados, amenazando la promoción profesional e incluso la permanencia del acosador en la organización, o viceversa. Es decir, los jóvenes tiburones que se incorporan a la empresa acosan a sus directivos para ocupar su puesto. También es habitual que los ataques se produzcan porque la víctima tenga ciertos rasgos diferenciales respecto al resto del grupo, como por ejemplo el color de su piel o alguna característica física que es aprovechado por el acosador para ensañarse con ella. De hecho, se detecta un mayor índice en muchos jóvenes embarazadas u homosexuales. Hay 4 fases que se dan habitualmente en estos procesos. Existe la fase del conflicto. Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en cualquier empresa, como en consecuencia de la existencia de grupos y personas que frecuentemente tienen intereses y objetivos distintos, e incluso contrapuestos. En esta fase, el acosador pone en práctica toda la estrategia de hostigamiento en su víctima, utilizando para ello sistemáticamente y durante un tiempo prolongado una serie de comportamientos perversos que serán analizados más adelante, cuyo objeto es ridiculizar y apartar socialmente a la víctima. La fase de intervención desde la empresa. Lo que en principio era conflicto, conocido básicamente por los miembros del grupo al que pertenece la víctima, trasciende a la dirección de la empresa. Pueden ser varias las formas de actuación que se pueden poner en práctica, generalmente por el Departamento de Recursos Humanos o la Dirección de Personal. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral. Esta última fase suele desembocar en el abandono de la víctima de su puesto de trabajo, muy probablemente tras haber pasado por largas temporadas de baja. Los trabajadores de las administraciones públicas suelen pedir cambios de puesto de trabajo, que en pocas ocasiones se materializan, mientras que la empresa privada, parte de las víctimas deciden aguantar estoicamente en su puesto de trabajo y atraviesan un calvario que tiene consecuencias muy negativas para su salud. Unos y otros sufren un agravamiento del problema, tanto dentro y fuera de la empresa. En los casos más extremos, los trabajadores acosados pueden llegar al suicidio. Los elementos para considerar un moving. Entre ellos son la presencia de comportamiento violento de una o varias personas sobre una u otras. Que estos comportamientos se presenten de manera continua durante cierto tiempo, que sean relativamente verificables y que exista la intencionalidad de aniquilación o destrucción psicológica. Las actitudes hacia la víctima son que critiquen su trabajo, lo aterroricen, no le hablen, lo aíslan, lo calumnian, lo ridiculizan o se ríen de él o ella, lo acosan sexualmente y le dan tareas inferiores a sus competencias. Conclusión. Las actividades preventivas deben estar encaminadas a evitar en la medida de lo posible la aparición de conflictos y, lo que es más importante, su estigmatización. Esto se consigue a través de una adecuada organización del trabajo y de la puesta en práctica de los instrumentos necesarios para prevenir, regular y, en su caso, sancionar problemas interpersonales. La dirección de la empresa, junto con los representantes de los trabajadores, ha de elaborar un documento en el que se contemple claramente que en la empresa no se aceptará ningún tipo de comportamiento que suponga o pueda inducir al resto de los trabajadores a cualquier tipo de acoso. El moving es uno de los riesgos psicológicos más frecuentes y de consecuencias devastadoras en las organizaciones, tanto públicas como privadas en la actualidad, de modo tal que, en el caso que aquí nos atañe, resulta vital fortalecer el clima social laboral y las relaciones interpersonales necesarias para desarrollar una cultura organizacional basada en el respeto y empatía que los actores involucrados en la presentación o en la prestación del servicio de salud en el Estado. Por ende, la presente resolución, se insiste, debe entenderse por la autoridad a quien se dirige, en el sentido de intensificar o, en su caso, implementar acciones preventivas y correctivas, si es necesario, que redunden en un mejor clima laboral y que tiendan a erradicar todas aquellas prácticas que propicien o generen un entorno laboral hostil. Es necesario que exista una política clara de prohibición del acoso en el trabajo, que el personal tenga conocimiento de lo que es el acoso y cómo combatirlo,
que se difundan los procedimientos de respuesta frente al acoso, que se indiquen y se hagan cumplir los procedimientos que usaría la empresa frente a los acosadores. El moving afecta a la eficiencia de la empresa y a la salud del trabajador, con riesgos psicosociales por la tasa de incremento de estos casos. El moving es una enfermedad derivada del estilo de trabajo. La solución está en tomar conciencia y ser parte del equipo. Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise